Mi hijastra me insultó, ni siquiera eres mi padre. Pero el día de su boda se quedó en shock con mi venganza. Imagina dedicar años de tu vida a construir una familia, cuidar de una hijastra como si fuera tu propia hija, pagarle la terapia, enseñarla a conducir, estar presente en cada momento difícil, y entonces, en medio de los preparativos de su boda, escuchar. Ni siquiera eres mi padre, ¿vale? Deja de meterte. De hecho, prefiero que ni siquiera vengas a la boda. Eso fue exactamente lo que me pasó. Era un día cualquiera en Salamanca cuando entré en aquella cafetería de la calle Toro. No tenía nada especial planeado, solo quería un café decente antes de volver a la oficina. Fue entonces cuando la vi. Verónica estaba sentada en una mesa del rincón, distraída con el móvil mientras una taza de café se enfriaba frente a ella. No fue amor a primera vista, no voy a mentir. Pero había algo en ella que me llamó la atención. Quizás fuera la forma en que sujetaba la taza, o esa mirada distante que parecía cargar con historias pesadas. Me acerqué, inicié una conversación. Fue educada, pero reservada. Separada desde hacía 2 años, madre de una adolescente de 15 años llamada Julia. Es complicado, dijo cuando mencionó a su hija. La chica no habla mucho, especialmente sobre ciertos temas. En los primeros encuentros, Verónica siempre parecía cansada. No era solo el cansancio físico de quien trabaja demasiado, era contadora en una empresa de logística, era algo más profundo. El cansancio de quien había librado batallas que yo aún no conocía del todo. Cuando por fin conocí a Julia, entendí lo que Verónica quería decir. La chica era una presencia silenciosa que rondaba por la casa como una sombra. Siempre con el pelo castaño cubriéndole parte del rostro, los ojos evitando cualquier contacto directo. Contestaba con monosílabos y se encerraba en su habitación en cuanto podía. Hola, fue todo lo que conseguí de ella en nuestro primer encuentro. Pero lo que más me impactó fue cuando Verónica, sin querer, mencionó al padre biológico de Julia durante la cena. La reacción de la chica fue instantánea y visceral. Sus ojos se llenaron de una mezcla de dolor y repulsión que me hizo tragarme el comentario que estaba a punto de hacer. Se levantó de la mesa sin decir palabra y se encerró en su cuarto. Lo siento, murmuró Verónica. Siempre pasa lo mismo cuando se menciona el tema. Muchos hombres habrían salido corriendo. ¿Una mujer separada con una adolescente problemática? Yo ni siquiera tenía hijos, jamás había lidiado con algo así. Pero algo en mí quiso quedarse. No era lástima, era un interés genuino por formar parte de aquella familia rota. Salimos durante 2 años antes de casarnos. Durante ese tiempo, me gané un lugar en la vida de Julia con la paciencia de un orfebre. No fue fácil. Me ponía a prueba constantemente, dejaba platos sucios a propósito, llegaba tarde sin avisar, me ignoraba por completo cuando le hablaba. Pero yo insistí. Cuando empezó a tener pesadillas constantes, se despertaba gritando en medio de la madrugada, fui yo quien propuso la terapia. Verónica dudaba por el coste, así que me ofrecí a pagarla y a acompañar a Julia a las primeras sesiones. ¿Por qué quieres hacer esto?, me preguntó en el coche, camino de la primera cita con la psicóloga. Porque mereces poder dormir en paz, respondí. Fue la primera vez que vi algo parecido a la gratitud en su mirada. Las madrugadas tormentosas se convirtieron en rutina. Julia se despertaba temblando, a veces llorando, siempre confundida entre sueño y realidad. Verónica siempre estaba agotada al día siguiente, así que empecé a hacerme cargo yo de esos momentos. Me sentaba en el borde de su cama, no hablaba mucho, simplemente me quedaba ahí hasta que volvía a dormirse. No tienes que hacer esto, me decía Verónica. Quiero hacerlo, respondía yo. Cuando Julia cumplió 18, decidió que quería aprender a conducir. Verónica no tenía paciencia para enseñarle, se ponía nerviosa y gritaba cuando la chica cometía errores. Así que me ofrecí a darle las clases. Fines de semana enteros en el aparcamiento del centro comercial, luego por las calles más tranquilas de Salamanca. Julia era una alumna terrible al principio. Pisaba el freno con demasiada fuerza, tomaba las curvas demasiado abiertas, se olvidaba de usar los intermitentes. Pero yo tenía una paciencia infinita. Cuando por fin aprobó el examen de conducir, fue mi mano la que apretó en señal de celebración. Gracias, dijo, y esta vez me miró a los ojos. El día que cumplió 19, dejé las llaves de mi viejo Seat Ibiza encima de la mesa de la cocina, junto a una nota, para que tengas más libertad. Cuando volvió de la universidad y vio las llaves, Julia se quedó quieta durante varios segundos. Luego vino hacia mí y, por primera vez, me dio un abrazo. Un abrazo de verdad. Julia nunca me llamó papá. Siempre fue Marcos o, cuando estaba de buen humor, simplemente un gesto con la cabeza. Pero yo veía en sus ojos algo que iba más allá de las palabras.
Cuando llegaba tarde de la universidad y me encontraba viendo la tele, se sentaba en el sofá conmigo. Cuando Verónica y yo discutíamos por alguna tontería, se ponía de mi lado con una sonrisa discreta. En ciertos momentos, especialmente cuando se reía de algún chiste mío o me pedía consejos sobre derecho, sentía que había conquistado un lugar especial en esa casa. No era el padre biológico, pero era alguien que importaba. Alguien que marcaba la diferencia en su vida. Verónica también cambió con los años. El cansancio en sus ojos dio paso a una tranquilidad que no le había visto antes. Se reía más, dormía mejor, confiaba en mí para compartir las responsabilidades que antes llevaba sola. Nos salvaste, me dijo una noche cualquiera, mientras veíamos a Julia estudiar en la mesa del salón. Nos salvamos mutuamente, respondí. Y lo creía de verdad. Éramos una familia poco convencional, pero éramos una familia. Había encontrado mi lugar en el mundo, y ese lugar estaba al lado de ellas dos. Pasaron los años, y ese vínculo silencioso que había construido con Julia parecía más sólido que nunca. Estaba en su último año de la carrera de Derecho, cuando llegó a casa con una noticia que lo cambiaría todo. Marcos, Verónica, dijo, entrando al salón con una sonrisa que no veía desde hacía tiempo. Tengo algo que contaros. Verónica dejó de doblar la ropa y me miró con curiosidad. Julia respiró hondo y soltó. Me voy a casar. El silencio duró unos segundos. Luego Verónica gritó de alegría y corrió a abrazar a su hija. Yo me quedé ahí parado, sintiendo una emoción extraña apoderarse de mi pecho. No era solo felicidad, era orgullo. Orgullo de ver a aquella niña tímida y herida convertirse en una mujer lo bastante fuerte como para tomar sus propias decisiones. ¿Con quién?, pregunté, aún procesando la noticia. Con Pablo. Ya le conocéis. Es de Zaragoza, ¿os acordáis? Claro que me acordaba. Un chico simpático que había conocido en la universidad, estudiante de ingeniería. Había venido un par de veces a cenar a casa. Chico educado, trabajador, de buena familia. Aprobación total por mi parte. ¿Cuándo?, preguntó Verónica, ya con lágrimas en los ojos. Queremos casarnos en 6 meses. Sé que es poco tiempo, pero... Lo conseguiremos, la interrumpí. Vamos a hacer la mejor boda que se haya visto en Salamanca. Y eso fue exactamente lo que hice. Me volqué en cuerpo y alma en los preparativos. Era como si fuera la boda de mi propia hija. Me levantaba temprano los fines de semana para visitar proveedores, probaba tartas en 3 pastelerías distintas, probaba menús en varios servicios de catering. ¿Cuál te gusta más, Marcos?, preguntaba Julia, mostrándome 2 tipos de arreglos florales. Este de aquí combina mejor con el vestido que elegiste, respondía yo, genuinamente interesado en cada detalle. Asumir los costes fue algo natural para mí. Verónica ganaba bien como contable, pero yo siempre había estado en una situación más cómoda gracias a mi empresa de consultoría. Y Julia era como una hija para mí, así que ¿por qué no iba a pagar su boda? Contraté el mejor salón de eventos de Salamanca. Un lugar elegante en el casco histórico, con vistas a la catedral. El catering era de Martínez Catering, conocido por su calidad impecable. DJ profesional que solía trabajar en bodas de la alta sociedad de la ciudad. Tarta de 3 pisos con decoración personalizada. Sonido e iluminación de primera categoría. ¿Estás seguro, Marcos?, preguntó Verónica al ver el importe total. Es muchísimo dinero. Es para Julia, respondí. Vale cada euro. Los meses volaron. Estaba más emocionado que los propios novios. Hacía listas en el móvil, llamaba a los proveedores para confirmar detalles, sugería cambios y creía que algo podía mejorarse. Pablo, ¿qué tal si entráis con esta canción?, le decía, mostrando opciones en Spotify. Buena idea, Marcos. Tú sabes de esto. Y era cierto. Lo estaba viviendo con intensidad. Para mí, no era solo el gesto generoso de un padrastro. Era el símbolo de todo lo que habíamos construido juntos. Era mi forma de demostrar que Julia realmente me importaba. Una semana antes de la boda, organizamos una reunión con todos los proveedores para cerrar los últimos detalles. Fue un martes por la mañana, en la oficina de la Wedding Planner. Me había pedido el día libre especialmente para eso. Julia estaba nerviosa, como cualquier novia a una semana de su gran día. Comprobaba la lista de invitados por 10ª vez, revisaba si los arreglos florales llegarían a tiempo, preguntaba si la tarta estaría lista. Tranquila, le dije. Está todo bajo control. Va a ser perfecto. Y fue durante esa reunión que todo se vino abajo. Estábamos hablando de los últimos ajustes cuando se me ocurrió una idea.
Julia había mencionado que quería hacer un discurso para agradecer a las personas importantes de su vida. Me pareció un momento precioso para que homenajease públicamente a Verónica. Julia, dije, interrumpiendo una conversación sobre el orden de las canciones. ¿Qué te parecería incluir un homenaje especial a tu madre en el discurso? Sería muy emotivo para los invitados. Lo que ocurrió a continuación fue como si alguien hubiese arrojado un cubo de agua helada en la sala. Julia dejó de hablar y me miró con una expresión que jamás había visto en su rostro. No era un simple enfado, era algo mucho más frío y cruel. Tú ni siquiera eres mi padre, ¿vale? Dijo con una frialdad que cortaba el aire. Deja de meterte. ¿Os ha pasado algo así alguna vez? Dejad un comentario y suscribíos, que se viene más. El silencio que siguió fue denso y embarazoso. La wedding planner desvió la mirada. El representante del catering fingía estar ocupado con unos papeles. Verónica se quedó paralizada en la silla. Antes de que pudiera procesar del todo lo que acababa de escuchar, Julia remató, como queriendo clavar el cuchillo aún más profundo. De hecho, prefiero que ni siquiera vengas a la boda. El golpe fue seco y brutal. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Allí, delante de personas ajenas, después de meses dedicándome por completo a los preparativos, después de años cuidando de ella como si fuera mi propia hija, Julia me humillaba de la forma más cruel posible. Miré a Verónica esperando alguna reacción, algún tipo de defensa. Pero desvió la mirada y no dijo nada. Absolutamente nada. Me levanté de la silla en silencio. No lloré, no grité, no discutí. Pero dentro de mí, algo se rompió de forma irreversible. Y en ese momento tomé una decisión. Fría, calculada, sin hacer ruido. Si Julia no me consideraba lo bastante padre como para estar en su boda, entonces iba a descubrir lo que era de verdad no tener un padre cerca. El silencio sería mi respuesta. Y mi venganza. Salí de aquella reunión directo a casa. Verónica y Julia se quedaron allí, probablemente intentando solucionar el bochorno que yo había provocado. Pero yo tenía trabajo que hacer. Y poco tiempo para ejecutar mi plan. En los días siguientes, actué como si nada hubiera ocurrido. Saludaba a Julia con normalidad cuando llegaba de la universidad. Charlaba con Verónica de cosas triviales durante la cena. Pero por dentro, ejecutaba cada paso de mi venganza con precisión quirúrgica. El miércoles por la mañana hice la llamada más importante. Hola, ¿Martínez Catering? Soy Marcos Rodríguez. Necesito cancelar el servicio de catering para la boda del día 23. ¿Señor Rodríguez? Pero el evento es este sábado. Ya hemos empezado a preparar algunos productos. Lo entiendo, pero ha surgido un problema familiar. Necesito cancelar todo. La chica al otro lado de la línea estaba confundida. Intentó hablarme de penalizaciones y pérdidas, pero fui firme. El contrato estaba a mi nombre, pagado con mi tarjeta de crédito. Legalmente, tenía derecho a cancelarlo. Le enviaré un correo electrónico confirmando la cancelación, dijo resignada. Perfecto. Y por favor, no contacten con nadie más al respecto. Segunda llamada, de J. Eduardo, que trabajaba en los mejores eventos de Salamanca. Eduardo, soy Marcos. Tengo que cancelar la actuación del sábado. Vaya, Marcos. Faltan solo 3 días, tío. Ya tengo todo el equipo listo, la playlist personalizada. Lo sé, pero no habrá evento. Ha pasado algo grave. Digamos que la familia ha tenido algunas diferencias. Eduardo estaba decepcionado, pero lo entendió. También ese contrato estaba a mi nombre. Cancelación confirmada. Tercera llamada, Pastelería San Patricio. Buenas tardes. Quisiera cancelar la tarta de 3 pisos para este sábado. ¿Señor Rodríguez? Pero si la tarta ya está casi terminada. Hemos pasado los 2 últimos días trabajando en la decoración. Pagaré lo que sea necesario por la penalización, pero necesito cancelarla. La pastelera intentó convencerme, dijo que era una pena desperdiciar un trabajo tan bonito, pero me mantuve firme. Tarta cancelada. Una por una, hice todas las llamadas. Sonido e iluminación, cancelado. Arreglos florales, cancelados. Incluso el fotógrafo que Julia había elegido, cancelado. Todo lo que estaba a mi nombre y pagado con mi dinero, simplemente dejó de existir. ¡Qué frialdad! ¿Vosotros tendríais ese valor? Dejad vuestros comentarios y suscribíos. Lo más impresionante es que nadie en casa se dio cuenta de nada. Julia estaba ocupada con los últimos preparativos de la universidad antes de graduarse. Verónica trabajaba hasta tarde todos los días de esa semana. Yo mantenía mi rutina normal, salía a la oficina,
volvía a la hora de siempre, cenaba con ellas como si nada hubiese cambiado. El viernes por la noche, víspera de la boda, Julia estaba visiblemente nerviosa. Se quedó despierta hasta tarde revisando los últimos detalles, llamando a las damas de honor, comprobando la previsión del tiempo. Todo va a salir bien, dijo Verónica acariciando el pelo de su hija. Eso espero, respondió Julia. Mañana será el día más importante de mi vida. Yo estaba sentado en el sillón del salón, fingiendo ver la televisión, pero escuchando cada palabra. Parte de mí sentía una punzada de remordimiento al ver esa ansiedad genuina. Pero entonces recordaba sus palabras en la reunión: tú ni siquiera eres mi padre, prefiero que ni siquiera vengas a la boda. En la madrugada del sábado me desperté temprano. Julia ya estaba levantada, preparando las últimas cosas. El peluquero llegaría a las 8 de la mañana. Las damas de honor, a las 9. Todo estaba cronometrado para que ella llegara perfecta a la iglesia a las 4 de la tarde. Buenos días, dijo al verme en la cocina. Buenos días. Hoy es el gran día. Sí, sonrió. Estoy nerviosa, pero feliz. Todo va a salir bien, le dije mientras bebía mi café. Estoy seguro. Y realmente lo estaba. Seguro de que sería un día inolvidable para ella. Las horas pasaron despacio. Julia se arregló con ayuda de sus amigas. Verónica corría por la casa ultimando los últimos detalles. Yo me quedé en mi despacho, fingiendo trabajar, pero en realidad solo esperando. A las 3 de la tarde, Julia estaba radiante. El vestido era perfecto, el peinado y el maquillaje, impecables. Realmente parecía una princesa. Voy antes al salón, dijo Verónica. Tengo que recibir a los primeros invitados. Está bien, mamá. Nos vemos allí. Julia salió de casa a las 3:30, junto con las damas de honor y Pablo. Irían directamente a la iglesia y luego al salón donde se celebraría la fiesta. Yo me quedé en casa. No fui ni a la iglesia ni al salón. Solo esperé. Hacia las 6 de la tarde, cuando la ceremonia ya debía haber terminado y los invitados estarían llegando al salón, sonó mi teléfono. Era Verónica, gritando. Marcos, ¿dónde estás? Aquí está ocurriendo una locura. ¿Qué pasa? No hay nada. No hay música, no hay camareros, no hay tarta. Los invitados están llegando y no hay fiesta. Fingí total sorpresa. ¿Cómo que no hay nada? Yo lo pagué todo. No sé qué ha pasado. Julia está desesperada. Colgué el teléfono y me serví un whisky. Afuera, el sol de marzo entraba por la ventana de mi despacho. Era un día bonito para una boda. Lástima que no habría fiesta que celebrar. El día de la boda había llegado. Los invitados empezaron a llegar al salón a las 5 de la tarde, esperando encontrar una fiesta inolvidable. Pero al entrar en el lugar, la realidad era muy distinta. No había música. El silencio era incómodo. No había camareros recibiendo a la gente con cócteles de bienvenida. La decoración parecía incompleta, faltaban elementos importantes. Y la tarta, simplemente no existía. Julia llegó sonriente, todavía eufórica por haberse casado en la iglesia. Pero al entrar en el salón, su rostro cambió por completo. La alegría dio paso a la confusión, y luego al desespero. ¿Dónde están los camareros?, preguntó a la organizadora. No lo sé, señora. Yo también estoy intentando entender qué está pasando. ¿Y la música? ¿Por qué no hay música? El DJ no ha venido. He intentado llamarlo, pero no contesta. El caos empezó a apoderarse del lugar. Los invitados murmuraban entre ellos, claramente incómodos con la situación. Algunos familiares intentaban ayudar, llamando a números que tenían guardados, pero nadie lograba resolver nada. Fue entonces cuando Julia corrió a un rincón del salón y empezó a hacer llamadas desesperadas. Primero al catering, luego al DJ, luego a la pastelería. Una tras otra, recibió la misma respuesta devastadora. Todo había sido cancelado. ¿Cancelado? ¿Por quién? Yo no he cancelado nada. Fue cancelado por el señor Marcos Rodríguez, que es quien está pagando los servicios. La verdad por fin llegó a ella. Y en ese momento, Julia comprendió exactamente lo que había pasado. Yo estaba tranquilamente en mi despacho cuando el teléfono volvió a sonar. Esta vez no era Verónica. Era Julia. Y por el tono de su voz, ya lo sabía todo. Marcos. Su voz temblaba, mezcla de llanto y rabia. ¿Tú cancelaste todo? ¿Cancelé qué, Julia? No te hagas el tonto. El catering, el DJ, la tarta. Todo. Has arruinado mi boda. Era el momento.
El instante que había esperado desde aquella humillante reunión del martes. Respiré hondo y respondí con la voz más firme y calmada posible. No he arruinado nada, Julia. Solo quité lo que tú dijiste que no era mío. El silencio al otro lado fue largo. Luego vino el desespero total. No puedes hacerme esto. Es mi boda. El día más importante de mi vida. Y tú dejaste muy claro que yo no debía ni estar presente, ¿recuerdas? Entonces, ¿por qué iba yo a pagar una fiesta de la que fui expresamente excluido? Pero los invitados, todo el mundo está aquí, es una humillación. Exactamente igual que fue una humillación para mí esa reunión. Julia empezó a llorar desconsoladamente al otro lado de la línea. Podía oír el ruido de fondo, gente hablando, Pablo intentando calmar a alguien, Verónica dando órdenes que nadie lograba cumplir. Por favor, Marcos, hablamos después, pero por el amor de Dios, ayúdame ahora. No. Y colgué. 15 minutos después, Verónica llegó a casa como un huracán. Cerró la puerta con tanta fuerza que los cuadros de la pared temblaron. Fue directa a mi despacho, con los ojos rojos de rabia. ¿Cómo has podido hacer algo así?, gritó. Julia está destrozada. Los invitados están incómodos. ¿Qué clase de persona hace esto? Me levanté de la silla despacio, manteniendo la calma que me había acompañado toda la semana. El tipo de persona que fue humillado públicamente por la hijastra a la que crió como si fuera su hija. Estaba nerviosa. Habló sin pensar. Ah, ¿ahora la culpa es de los nervios? ¿Y lo que dijo sobre que yo no soy su padre? También fueron los nervios. Verónica se quedó sin palabras durante unos segundos. Luego intentó una estrategia más emocional. Marcos, tú conoces a Julia, sabes cómo es de impulsiva. No puedes destruir su boda por una discusión tonta. ¿Discusión tonta?, repetí, sintiendo como la rabia empezaba a crecer dentro de mí. Verónica, durante años fui todo para vosotras dos. Pagué terapia, le enseñé a conducir, me desperté en la madrugada cuando tenía pesadillas, le regalé el coche, pagué la universidad, y ahora estaba pagando la boda. ¿Y sabes qué recibí a cambio? Tú ni siquiera eres mi padre. Prefiero que ni vengas a la boda. Ella no quiso decir eso. Claro que lo quiso decir. ¿Y sabes qué fue lo que más me dolió? Tú. Tú te quedaste ahí sentada, en silencio, como si yo mereciera escuchar aquello. Verónica desvió la mirada. Sabía que yo tenía razón. Ahora lo entiendes, continué. Si no soy su padre, si mi presencia no es bienvenida, entonces mi dinero tampoco debería serlo. ¿Pero qué voy a decirle a los invitados? ¿Cómo voy a explicar esto? Diles la verdad. Que Julia decidió que yo no era lo suficientemente familia como para participar en su boda. En ese momento, Julia entró en casa. Aún llevaba el vestido de novia, pero estaba completamente destrozada. El maquillaje corrido, el pelo despeinado, los ojos hinchados de tanto llorar. Pablo venía detrás de ella, claramente sin saber cómo manejar la situación. Marcos, dijo Julia con la voz rota. Por favor, aún hay tiempo, puedes llamar a todos y... ¿Y qué, Julia? Pedir disculpas por haber cancelado los servicios que yo estaba pagando para una fiesta de la que fui expulsado. Yo no te expulsé. Yo solo. Dijiste que preferías que no fuese. Delante de extraños. Después de meses dedicándome a los preparativos. Eso no es expulsarme. Pablo intentó intervenir. Marcos, quizá podamos hablar y... No, lo interrumpí. No hay nada que hablar. Ya está hecho. Julia se dejó caer en el sofá, llorando aún más fuerte. Era una escena realmente conmovedora, la novia en el día de su boda, completamente destrozada. Por un momento, sentí una punzada de remordimiento. Pero entonces recordé la frialdad en su mirada aquel martes. La manera cruel con la que eligió humillarme. El silencio cómplice de Verónica. Y el remordimiento desapareció. Durante años, dije mirando a las dos, fui todo lo que necesitasteis. Padre cuando os convenía, cartera cuando era necesario, hombro amigo cuando necesitabais apoyo. Ahora, voy a hacer algo distinto. ¿Qué?, preguntó Verónica. La miré con una sonrisa que no alcanzó mis ojos. Voy a hacer todo lo que yo mismo necesito. La ceremonia que debía haber sido la boda de ensueño de Julia fue cancelada oficialmente. Los invitados se marcharon poco a poco, algunos indignados, otros simplemente incómodos ante toda la situación. Julia pasó el resto de la tarde en su habitación, llorando. Pablo intentó consolarla, pero era evidente que tampoco comprendía del todo lo que había pasado.
Verónica alternaba entre intentar convencerme de revertirlo todo y cuidar de su hija destrozada. Pero para mí, el asunto estaba cerrado. No se trataba del dinero, podía pagar 10 bodas si quisiera. Se trataba de respeto, de dignidad, de no aceptar ser tratado como un extraño después de haber sido parte de una familia durante años. Esa noche, mientras la casa se sumía en un silencio pesado interrumpido solo por los sollozos de Julia, tomé la decisión final. Ya no había vuelta atrás. Ya no había familia. A la mañana siguiente, domingo, me desperté temprano. La casa aún estaba envuelta en ese silencio denso de la noche anterior. Julia probablemente se había dormido llorando. Verónica durmió en el sofá del salón, la oí bajar durante la madrugada. Preparé mi café como siempre hacía, pero esa vez fue distinto. Era el último café que tomaría en esa cocina. La última vez que miraría por la ventana hacia el pequeño jardín que yo mismo había cuidado todos estos años. No hubo drama. No hubo discursos. Solo la calma de quien ha tomado una decisión definitiva. Subí al dormitorio y comencé a hacer las maletas. No llevé todo, solo lo esencial. Ropa, documentos, algunos objetos personales que realmente importaban. El resto quedaría allí, como recuerdo de una vida que había llegado a su fin. Mientras doblaba las camisas, pensé en todos los momentos vividos en esa casa. Las madrugadas despertándome para calmar las pesadillas de Julia. Las mañanas de sábado enseñándole a conducir. Las noches de película en el sofá con Verónica. Eran buenos recuerdos, pero ya no me pertenecían. Hacia las 10 de la mañana, oí movimiento abajo. Verónica se había despertado. Escuché el sonido de la cafetera, luego pasos subiendo las escaleras. Se detuvo en la puerta del cuarto y me vio con las maletas abiertas. ¿De verdad te vas?, preguntó con la voz aún ronca por el sueño y el llanto. Sí. ¿A dónde? Tengo un piso en el centro que usaba como despacho. Puedo quedarme allí de momento. Se quedó ahí parada, viéndome doblar la ropa con calma. Luego preguntó, ¿y si Julia se disculpa? ¿Y si reconoce que se equivocó? Paré lo que estaba haciendo y la miré a los ojos. Verónica, no se trata de que Julia se disculpe. Se trata de que yo descubrí cuál es realmente mi lugar en esta familia. Tu lugar es aquí, Marcos. Con nosotras. No. Mi lugar aquí era temporal. Era mientras me necesitabais. Ahora que Julia va a casarse y seguir con su vida, ha quedado claro que ya no soy necesario. Eso no es verdad. Claro que lo es. Si de verdad tuviera un lugar en esta familia, tú me habrías defendido en aquella reunión. Julia no habría tenido el valor de humillarme de esa forma. Pero las dos estuvisteis de su lado, como siempre. Verónica empezó a llorar en silencio. Yo no sabía qué hacer. Ella estaba nerviosa. ¿Y yo no lo estaba? ¿Crees que fue fácil para mí escuchar que no soy su padre después de años cuidando de ella como si lo fuera? Terminé de cerrar la primera maleta y tomé la segunda. Verónica seguía allí, observándome en silencio. Marcos, podemos hablar, intentar arreglarlo. Ya no hay nada que arreglar, Verónica. La verdad salió a la luz. Julia dejó bien claro lo que piensa de mí. Y tú dejaste claro que estás de acuerdo con ella. En ese momento, Julia apareció en la puerta. Estaba en pijama, con el pelo revuelto y los ojos aún hinchados. Al ver las maletas, su rostro se llenó de desesperación. No, no puedes irte. Sí puedo. Y me voy. Pero te necesito. Nosotras te necesitamos. ¿Necesitáis qué, Julia? ¿Mi dinero? ¿Mi ayuda cuando os conviene? Porque padre, según tú, no soy. Estaba nerviosa. Dije tonterías. No, Julia. Dijiste la verdad. ¿Y sabes una cosa? Quizás sea mejor así. Quizás sea mejor que todos asumamos de una vez por todas cuál es el lugar de cada uno. Bajé al salón, dejé las maletas junto a la puerta y fui hasta la mesa de la cocina. Saqué del bolsillo las llaves de la casa, la copia que había hecho años atrás, cuando nos mudamos allí. Las dejé sobre la mesa. Era un gesto simple, pero lleno de simbolismo. Estaba devolviendo todo lo que no era mío. Estaba saliendo de sus vidas de la misma forma en que había entrado, sin drama, sin escándalos, pero de forma definitiva. Marcos. Intentó Verónica una vez más. Cuidaos, fue todo lo que dije. Tomé las maletas y caminé hacia la puerta. Julia corrió delante de mí y se apoyó en la puerta, como si pudiera evitar que me fuera. Por favor, no te vayas. Te pido perdón. Me equivoqué. La miré durante unos segundos. Era la niña a la que había enseñado a conducir.
La adolescente a la que consolaba cuando tenía pesadillas. La joven a quien le había dado las llaves del coche en su 19º cumpleaños. Pero también era la mujer que me había humillado públicamente. Que me había expulsado de la boda que yo estaba pagando. Que había tirado por tierra años de dedicación como si no significaran nada. Julia, dije con calma, tú no te equivocaste. Dijiste exactamente lo que piensas de mí. Y está bien. Ahora podéis vivir sin tener que fingir que soy parte de la familia. Con suavidad, la aparté de la puerta. Pero si eres familia, gritó, desesperada. No, Julia. Nunca lo fui. Era el tipo que pagaba las cosas y que estaba allí cuando lo necesitabais. Pero familia, de verdad, nunca fui. Y ahora, eso está bien. Abrí la puerta y salí. No miré atrás. No hubo despedidas dramáticas. No hubo últimas palabras emocionadas. Solo la presencia fuerte de una ausencia que comenzaba en ese instante. Metí las maletas en el maletero de mi coche y me senté al volante. Por el retrovisor, vi a Julia en la puerta, aún llorando, con Verónica intentando consolarla. Era una escena que, días atrás, podría haberme hecho cambiar de opinión. Pero ya no. Y así fue como me fui. ¿Hizo bien o no? Déjalo en los comentarios y suscríbete.